Nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo la review y las sensaciones de la Bull Paddle Flow del 2024, la nueva pala de Alex Salazar. Antes de pasar con ella, dar las gracias a Paddle Pro Shop, que me ha podido dejar la pala para traeros este vídeo, y os recuerdo que tenéis el código DANI13 que podéis utilizar en su web para obtener un 10% de descuento extra. Ahora sí, pasando con la pala, si empezamos por abajo, tenemos una cuerda de tipo soga con nudo corredizo, para mí más cómoda que la que solemos tener en Bull Paddle de tipo soga con muñequera. Un puño que en este caso es de tamaño estándar, con la tecnología del Vibra Drive, que va por el interior del puño con la función de reducir las vibraciones de la pala. En cuanto al corazón, tenemos un corazón simple en V, sin refuerzo en la zona central, pero que en este caso trae la tecnología del Flow Force para aportar algo más de rigidez a la pala. Y en cuanto a las caras, tenemos la fibra Fibrix, esta combinación de fibra de carbono con fibra de vidrio, acompañado de la típica goma de Bull Paddle, la goma Multi-EVA. En conjunto esto nos va a dar una dureza que es medio blanda. Yo en cuanto a dureza la pondría entre una Bull Paddle Vertex 04 Woman y una Bull Paddle Vertex 04 Comfort, un poquito ahí entre medias. Para las caras de la pala también contaremos con una rugosidad bastante leve de tipo 3D compuesta por puntos. Y luego en cuanto al peso de la pala, está disponible desde 350 hasta 360 gramos. Esta que yo tengo aquí tiene un peso de 356 gramos. Y en cuanto al balance, yo para esta versión lo he encontrado medio bajo, sobre los 25,5 centímetros. Y algo que quiero destacar de esta pala es que va a cambiar estéticamente cuando la ponemos a la luz del sol. Van a cambiar los colores tanto del corazón como algunos detalles del marco y también algunos detalles de la cara de la pala. Así que una vez dicho esto, vamos a pasar a ver las sensaciones que he tenido jugando con ella. Pasando ahora con las sensaciones que he tenido en el fondo de pista, zona de defensa, lo primero que vamos a notar es que es una pala que, como tiene un peso bajo y un balance medio bajo, vamos a notar que se mueve muy rápida, es una pala muy fácil de manejar. Esto en alguna situación nos puede ayudar bastante cuando no llegamos tan bien en alguna bola en la defensa. El poder moverla rápido sí que te salva de alguna situación más complicada. Algo que quizás no me ha convencido tanto, no me ha terminado de gustar, es el tema de cómo se siente el punto dulce en esta Bull Paddle Flow. Para mí, en las otras palas de Bull Paddle que llevan Fibrix y Multi-EVA, como puede ser la Vertex 04 Woman o la Vertex 04 Comfort, el punto dulce se siente más grande en esas dos que en esta Bull Paddle Flow. Aquí sí que la pala nos va a pedir golpear mejor y vamos a notar que en este modelo sí que nos penaliza más cuando golpeamos algo fuera de esa zona de punto dulce, por lo que para mí sí que se vuelve la pala un poquito más técnica de lo que te esperas para el tipo de pala que es. Luego, a una velocidad medio baja, tengo que decir que es una pala cómoda, que tiene muy buena salida de bola y buen control. Yo creo que donde mejor se comporta es en este ritmo medio bajo, ya que la pala no nos pide tampoco alargar mucho el gesto, acompañar demasiado. Creo que aquí sí que se vuelve bastante cómoda. Y luego en ese ritmo rápido, la verdad es que la pala no responde mal, nos va a ayudar incluso con este pequeño rebote que nos ofrece la pala. Sí que vamos a notar que cuando golpeamos bien fuerte plano, ahí absorbe un poquito el golpe, y para conseguir algo de velocidad sí que nosotros le tenemos que meter más fuerza que con otras palas para realmente notar que estamos consiguiendo esa velocidad de bola. Por lo demás, yo creo que desde el fondo al final es una pala que es bastante manejable, bastante fácil de utilizar. El único aspecto negativo que yo le pondría sería el tema del punto dulce, que sí que lo noto un poco peor que en otras versiones que llevan lo mismo dentro de la marca, y quizás por ese aspecto la nota es que es un poquito más complicada que otras. Voy a dejaros con un vídeo en el fondo de pista para que veáis qué tal se comporta la pala y el sonido que tiene, y pasamos a la zona de víbora y bandeja. Llegamos a la zona de víbora y bandeja. Aquí lo primero que vamos a notar es que es una pala que sigue moviéndose muy rápida en pista, nos va a permitir acelerar muy bien por arriba, hacer muy rápido el gesto. También decir que es una pala que para nada se hace física, incluso cuando llevamos un tiempo jugando con ella se sigue notando muy bien, es una pala que no nos va a cansar nada el brazo. En cuanto al apartado de punto dulce, para mí sigue siendo un punto dulce un poquito justo para las características que tiene la pala. Se nota bastante esa diferencia entre golpear bien, golpear un poquito fuera, y quizás esta zona de pista es donde más vamos a notar esa diferencia.
Cuando la golpeas algo fuera, la verdad es que no consigues ni la mitad de profundidad de bola que consigues cuando le das con la zona central. Y a una velocidad medio-baja es donde mejor vamos a notar otra vez la pala, con mejor control, con poquito gesto ya vamos a conseguir que la bola salga profunda. Además aquí me parece que le puedes meter algo más de peso a la bola, se cogen algo mejor los efectos y a mí las sensaciones que me da en este ritmo medio-bajo me parece que son mejores. Cuando subimos algo la intensidad de golpeo, no quiero decir que sea una pala que no nos vaya a permitir ser ofensivos, porque sí que nos va a permitir acelerar bien, pero yo creo que es una pala que nos exige más técnicamente de lo que te esperas de ella. Para conseguir una buena velocidad de bola, la verdad es que hay que jugar bastante rápido, hay que apretar ya, acelerar bien por arriba si queremos tener una buena respuesta. Además, para mí un problema que tiene esta pala cuando jugamos a ritmo rápido es que al tener este peso más bajo y este balance también medio bajo, vamos a notar que nos falta un poquito de peso en la punta. Esto hace que no terminemos tanto el gesto hacia abajo, la bola salga bastante recta, muy flotada, y esto hace que no tengamos tanta confianza en el ritmo rápido para poder apretar. La bola no termina de caer tanto, sí que aceleramos mucho, pero no tenemos esa confianza de que la bola vaya a caer antes del cristal. Por lo que para mí en este ritmo medio-bajo sí que se comporta algo mejor, en el ritmo alto nos va a exigir más técnicamente de lo que te esperas de ella para tener una buena respuesta. Os dejo con un vídeo de la víbora y bandeja para que veáis qué tal va la pala y pasamos a la zona de la volea. Llegamos a la zona de volea, para mí quizás junto con el fondo de pista es de los mejores sitios donde vamos a notar la pala. El tener este manejo tan bueno nos aporta un plus aquí en la zona de volea, hace que lleguemos muy cómodo a todas las bolas, a los cambios de dirección más rápidos, a los choques de voleas. La verdad es que en este sentido la pala se siente muy bien. Además aquí en cuanto al punto dulce tenemos menos problema, es más complicado golpear fuera de esa zona de punto dulce en la zona de volea. Donde sí que vamos a notar que se sufre un poquito más sería cuando tenemos que bloquear alguna bola que nos viene bastante firme, sobre todo en alguna bajada de paredes donde más lo he notado. Cuando únicamente colocas la pala, sí que si le golpeas con esta zona de punto dulce ya consigues una profundidad suficiente como para no dejar la bola muy corta, pero cuando golpeas algo fuera se nota bastante que la pala responde mucho peor e incluso vibra un poco. Y luego en general en la zona de volea tengo que decir que la pala se siente bastante bien, tanto a un ritmo medio-bajo como a un ritmo más alto. Aquí, como no nos va a pedir acelerar tanto para ser ofensivos, la verdad es que las sensaciones son mejores cuando queremos atacar un poquito más. La pala nos va a permitir ser ofensivos, sentirnos bien en la zona de volea. Sí que os diría que la pala exige un poco tirar hacia abajo cuando jugamos muy rápido para que la bola no flote, ya que como he comentado antes, el balance no va a ayudarnos mucho a que la bola caiga. Pero sí que me parece una pala que aquí en zona de volea se siente bastante cómoda y polivalente, tanto a ritmo más bajo, donde vamos a tener buen control y buena manejabilidad de bola, como a ritmo más alto, donde la pala nos va a ayudar un poquito a ser más ofensivos y no nos va a exigir acelerar tanto como en otras zonas de pista. Os dejo con el vídeo de la volea y pasamos a la zona del remate.
Llegamos a la zona del remate, aquí quizás es la zona de pista donde más vamos a notar que a la pala le cuesta un poquito más, ya que al final tenemos un balance medio-bajo, un peso bajo y una dureza medio-blanda, pero decir que la respuesta que nos da en potencia no me parece tan mala como quizás te esperas de ella. Para mí es más potente que una Vertex 04 Woman. Sí que es verdad que nos va a exigir golpear un poquito mejor a la bola, por lo que he comentado antes del tema del punto dulce. Es una pala que te va a exigir más técnicamente, pero yo creo que si tienes un nivel técnico de medio hacia arriba no es una pala que vayas a notar que no te la puedes traer o no la puedas sacar por 3, porque al final ahí yo creo que tampoco se comporta tan mal. Donde sí que vamos a notar que va un poquito peor es en el remate plano, cuando realmente le golpeas fuerte, ya que ahí es donde no vamos a aprovechar nada la ayuda que nos da la pala, nos va a absorber más el golpe y vamos a notar que es donde más la cuesta. Por otra parte, en el remate por 3 sí que tienes unas mejores sensaciones, ya que es una pala que te permite hacer muy rápido el gesto y al no aplastar tanto la cara de la pala sí que te puedes aprovechar un poco de la pequeña ayuda que te da la pala para tener unas mejores sensaciones. Os dejo con un vídeo del remate para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a mi conclusión final. Pasamos con mi conclusión final. Lo primero de todo decir que es una pala que tiene un precio actual en torno a los 245 euros. Yo la recomendaría sobre todo para aquel jugador que lo que busque principalmente sea una pala muy rápida de mover, una pala muy manejable, que su prioridad sea el manejo. Al final con esta dureza medio blanda, si buscamos comodidad, un mayor punto dulce y ligereza, quizás dentro de Bull Paddle yo sinceramente me iría antes a la Vertex 04 Woman. Para mí esta es una mejor opción si quieres algo parecido pero que te dé un puntito más en ataque. Yo creo que es una pala que puede adaptarse a distintos niveles de jugador, aunque sí que creo que te exige un poquito más de lo que te esperas de ella por el tema sobre todo del punto dulce. No quiero decir que sea una pala muy complicada obviamente, pero sí que te pide golpear bastante mejor que otras opciones que encontramos dentro de la marca. Y luego en cuanto a las zonas de pista donde mejores sensaciones he tenido, la primera que voy a poner aquí es la zona de defensa. Al final tener esta buena manejabilidad, una buena salida de bola, me parece que es una pala que en el fondo no se nos va a hacer muy complicada, más allá del tema del punto dulce, que ahí sí que te exige un poquito más que otras de esta dureza, pero por lo demás yo creo que es una pala bastante fácil de utilizar desde el fondo. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona de volea. Pienso que aquí en la zona de volea es una pala que se comporta bastante bien, muy rápida, no te exige tanto como en otras zonas de pista. Hay que tener un poquito más de cuidado cuando apretamos en tirar bien el gesto hacia abajo, pero por lo demás yo creo que es la zona de pista junto con la zona de defensa donde más completa veo a esta pala. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. Al final es una pala que igualmente nos permite hacer muy rápido el gesto, acelerar muy bien por arriba. En ritmo medio-bajo me parece que se comporta mejor, ya que aprovechamos un poquito más la ayuda que nos da la pala. Y en ese ritmo rápido, como he dicho antes, hay que tener cuidado tanto con el punto dulce como en tirar bien el gesto hacia abajo para que no nos flote la bola. Y por último, la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona del remate. Sí que me ha sorprendido en cuanto a que me parece que da un poquito más de lo esperado, pero tengo que decir que es la zona de pista donde más vamos a notar que a la pala le cuesta, sobre todo en el remate plano, y por ello la he puesto aquí como la cuarta zona. Así que por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta Bull Paddle Flow del 2024. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.